Bien. Miren, hoy vamos a estar trabajando una de las únicas clases que yo voy a hablar de importación, de transformación de datos. Luego voy a mandar un video a ustedes con un tema de manipulación. Muy importante que lo vean porque ustedes no saben si en la próxima clase tenemos una práctica trabajando el tema de manipulación de datos. Porque ya las siguientes clases vamos a entrar de lleno de una vez con el tema de Machine Learning, o sea, hacer algoritmos utilizando inteligencia artificial, haciendo predicciones con inteligencia artificial. Primero vamos a trabajar con los algoritmos supervisados, luego con los no supervisados, luego procesamiento de lenguaje natural, redes neuronales. O sea, que vamos a trabajar rápido con eso. Dígame, Freddy. Sí, profesor, tengo una pregunta, pero no va relacionada al temario. Es con respecto a la tarea actual. La número 2. Ya usted explicó que las tareas en conjunto se van a entregar con una librería y eso, pero esas tareas se van a entregar exportando el código en Jupyter con los ejemplos. Las prácticas sí. Tú lo que haces es que le da, como yo expliqué, que tú le das control P para tú guardarlo en formato PDF y descarga el notebook donde tú lo realizaste y sube los dos archivos, las que sean prácticas. Ok. Y Las eso que hago son un merge. prácticas que son así. Ok, ¿Cómo fue? y hago un merge con el PDF de la tarea, imagino. Exacto. Ok. Pero eso es prácticamente para la entrega. Son dos archivos que tú vas a entregar. Ok. Dos documentos. Las que son prácticas. Por ejemplo, trabajamos en el notebook. Ok, tú descargas el notebook y tú sabes que tú le das control P y le das salvar como PDF y se te guarda como PDF. Y ya tú subes esos dos documentos De acuerdo. a la plataforma. Una cosa. En el enlace, creo que en la subida de la tarea, algunos compañeros tuvieron un problema que no dejaba subir archivos. Ellos pegaron el link. Yo lo iba a hacer así, pero quería No. ver. No, déjame para que la puedan reenviar. Está bien, cuando termine la clase yo arreglo eso. Ok. Para no perder tiempo, pero no, tengo que permitirle que ustedes puedan subir archivos, Y, realmente. Ajá. y ya la última cosa fue un error mío con respecto a la última tarea. No tengo que reenviarla ni nada, yo la envié. Pero yo dejé el mapa conceptual al final. No lo culpo, usted no lo vio. Fue un error mío de nuevo, debí ponerlo al principio y un salto de página. Entonces me hizo esa observación y para ver si se puede Eso replanificar y si no, no en, importa. la, en la tarea 1. Ajá. Bueno, pues entonces tú me escribes, me etiquetas por el grupo mañana. Profe, recordarle la revisión de la tarea y me pone tu nombre para yo mañana poder hacerlo. De acuerdo, muchas gracias entonces. Ok. En la tarea 2 vamos a hacerlo ahora mismo para que permita el archivo. Bien, ahí sigue. Ya ahí lo va a permitir. Bien. Miren, con el tema de inteligencia artificial, yo le decía que si uno no sabe manipular datos, importar datos, no hay forma de ustedes trabajar un modelo de Machine Learning porque eso es lo que usted le va a pasar a un proyecto. O sea, cuando usted habla de Machine Learning o cualquier producto que tenga que ver con inteligencia artificial, se va a alimentar de los datos. Si usted no sabe cómo trabajar con datos, entonces cómo usted va a trabajar, vamos a ver si lo puedo poner por acá. Bien. O sea, cómo usted va a trabajar prácticamente como modelo. ¿Por qué? Porque el proceso ETL, que mayormente se habla más de la minería de datos, pero aquí hay que manejar lo que es la extracción, transformación y carga del dato. Yo primero tengo que trabajar con los datos para luego esos datos ya yo poder trabajar con modelos de Machine Learning. Ya aquí te va a trabajar cualquier tipo de modelo de Machine Learning para poder lograr lo que usted necesite. Entonces, muy importante, primero, saber que el tema de la manipulación, extracción de los datos. Es una de las grandes librerías que estaremos utilizando para el tema de manipulación de datos. Ahí tenemos Pandas, que en el mismo W3 School que yo le había dicho a usted para que usted hiciera el tutorial de Python, ahí también tienen uno de Pandas, para manejo de Pandas.
para trabajo de operaciones de álgebra lineal, vectores y matrices, para cálculos que tengan que ver con álgebra lineal, vectores y matrices. Vamos a tener NumPy y vamos a tener Matplotlib, que ya es una librería para realizar gráficos. O sea, vamos a tener prácticamente durante el curso, son de las 3 librerías básicas, principales, ¿verdad? Para uno comenzar a trabajar con el tema de la importación de los datos. Saludos. Y salud. Y con las demás librerías que uno necesita. Bueno, como yo les había dicho a ustedes que tenían que ver un tutorial de Python, yo voy a asumir que más o menos la sintaxis de Python ustedes la aprendieron durante la primera semana. El que no lo hizo, bueno, hoy yo lo voy a estar hablando chino. Ya eso es una responsabilidad suya, porque recuerde que uno de los objetivos de WAPA es que usted sepa autogestionar su conocimiento. Es decir, la primera semana que yo indiqué, ok, tienen que hacer esto, se supone que usted lo hizo, que yo no tengo que estar aprendiendo una asignación para que usted pueda lograr eso, porque si yo le dije, usted necesita tener lo básico, bueno, ya a esta altura de juego usted tiene que tener lo básico. Que si yo le digo, ahora mismo, si yo pregunto, que usted me diga por la simbología, qué tipo de estructura de datos vienen siendo estas, a esta altura de juego, usted rápidamente ya debería saber qué tipo de estructura de datos son en base a la simbología, en base a Python. O sea, si yo pregunto, uno de ustedes me puede responder, ¿qué tipo de estructura viene siendo por los símbolos? Solamente Freddy se lo sabe, nadie más. Bien, y Eddie. O sea, dígame Freddy, que usted fue el primero, para ver. Ok. Con los corchetes, yo haría un JSON, pero ojeé la documentación y sé que hay un tipo de lista que se hace con eso. La lista de toda la vida, el array y los paréntesis lo vi con la tupla, si mal recuerdo. Exacto. Aquí tú estás bien. Aquí viene siendo la tupla. También Eddie se quería aportar también. Bueno, no, era para decirle en realidad que hay cosas que hacemos como los paréntesis que se hacen tupla y en sí hacen de función, resultado, pero en los cochetes se pueden almacenar, por ejemplo, listas. Exacto. Entonces, la idea, señores, a esta altura de juego, cuando yo voy a hacer esa pregunta, miren, yo le voy a ser sincero, los estudiantes de UAPA tienen un inconveniente, en su mayoría, y le voy a ser sincero con eso. Si ustedes no ponen de su parte, lamentablemente, primero van a salir vacíos de esta materia y se le va a complicar con el proyecto, pero se le va a complicar full. Usted va a entender que usted dice, bueno, yo le voy a pedir a ChatGPT o a otra gente que me ayude, pero al final usted no se va a ir va a pasar lo más importante, o le va a pasar lo peor, sin conocimiento. Vino aquí, pasó una materia, pero no aprendió. Entonces, cuando uno le da las indicaciones, yo sé que todo el mundo trabaja, al igual que yo trabajo también. Todo el mundo, yo sé que puede sacar tiempo, porque yo saco tiempo para mis cosas. Y tú no necesitas más de 30 minutos por día o menos para usted haber hecho el tutorial de Python. A esta altura de juego, yo tuviera que estar rápido, todo el mundo, yo levantarme la mano, nada más no 3 estudiantes, y saber que eso era una tupla, si usted ve eso paréntesis, que si ve la llave representa un diccionario, y si ve aquí los corchetes está representando una lista, sabiendo que con las tuplas son inmutables y yo puedo almacenar cualquier tipo de dato. Ya tanto diccionario como las listas son inmutables, pero con la salvedad de que las listas son ordenadas y puedo almacenar cualquier tipo de datos. O sea, a esta altura de juego, usted tiene que saber eso. Usted tiene que saber cómo yo defino una función en Python. La lista por comprensión, o si usted pone una lista por comprensión de una vez, decía, mira, es una lista por comprensión. Porque eso fue lo que yo hablé la primera semana. Ahora, yo le doy las instrucciones. Si usted no la completa, luego dice, el profesor no me enseñó. No, lo que pasa es que yo le estoy explicando, yo voy a comenzar a explicar la clase 2 partiendo de que ya usted domina la sintaxis de Python. Yo voy a empezar por ahí. Si usted no lo domina, lamentablemente, hoy se va a complicar más porque usted va a ver alguna sintaxis y va a decir, pero ¿qué será eso? ¿Cómo yo hago una variable? ¿Y cómo es esa variable? Entonces, debemos tener cuidadito con esos temas
Sobre todo porque yo le vuelvo y le repito, yo le estaré mandando cada semana un video diferente. Muchas veces explicado por mí, la mayoría de veces. Mire, yo necesito que usted para la próxima clase venga aprendido con este algoritmo. O vean tal cosa para la próxima clase. Porque yo voy a partir de ese video que yo explico. Y a partir de ahí que voy a comenzar a trabajar. Entonces yo necesito que no vengan a la clase sin haber visto el material. Pero bien, obviamente, para usted poder trabajar con un algoritmo de machine learning, usted va a tener que pasarle los datos. Entonces, ¿cómo usted va a pasar los datos? Usted tiene una librería, como yo le había dicho, se llama Pandas, que utilizando el módulo import, el nombre de la librería, y aquí yo le voy a poner un alias. Ya por estándar uno coloca PD, pero puede ser cualquier nombre, sin importar cuál. Por ejemplo, fíjense que este es el nombre. O sea, cada vez que usted vaya a importar algo de Pandas, que va a varias formas de importarlo, vamos a ir viendo eso durante el curso. Una de ellas es esta, que pongo la palabra import, el nombre de la librería que quiero utilizar, que puede ser cualquiera. ¿Qué pasa? ¿Por qué uno pone un alias? Porque regularmente algunos nombres son bien extensos. Entonces uno lo que hace es que le pone una librería para reutilizarlo. Porque si yo fuera a utilizar algo de Pandas, yo tendría que escribir el nombre completo. Entonces ya cuando le dé, por ejemplo, Pandas read CSV para usar esa función, yo tendría que escribir el nombre de Pandas por completo. Entonces en este caso, ya simplemente utilizo el alias de PD para referirme que voy a utilizar un método dentro de Pandas. Dígame, Derek. Yo normalmente cuando importo librería en Python lo que yo hago es usar acrónimos, por ejemplo, si son de varios nombres, de varias palabras, porque como te dice, hay mucho matplotlib, yo no voy a estar escribiendo matplotlib a cada rato, yo pongo Exacto. MPT, entonces MPL y muchas así, o de la función que yo sé que voy a utilizar. Por ejemplo, que yo sé que voy a utilizar eso para leer SSV, ya yo pongo SSV si yo sé que nada más voy a usarlo para eso. ¿Entiendes? Exacto. Porque hay nombres, ustedes van a ver que me van a ver muchos nombres complicados. Hasta de escribir son complicadísimos. Porque son nombres de algoritmos. Ustedes saben que los ingenieros muchas veces que trabajan con un tema de machine learning no toman mucho en cuenta nombre, le ponen un nombre ahí ya ustedes saben, bien complejo. Porque Sí, recuerden sí, que sí. exactamente, recuerden que la inteligencia artificial es de ciencia. Entonces, comprender la inteligencia artificial lleva muchas partes. Incluso todos los libros de inteligencia artificial, bueno, no todos, pero la mayoría de libros de inteligencia artificial te agregan un capítulo de lógica. ¿Por qué? Porque yo te dice, tú tienes que aprender los diferentes tipos de lógicas, porque los problemas se trata de subdividir y aplicar los diferentes tipos de lógica que existen para resolver un problema. Si yo te hablo de la parte de lógica, tanto del ser humano como de la computadora, porque te dice, mira, es un proceso lógico, tú vas a trabajar con algoritmos matemáticos y te llevan esa lógica a la matemática per se para que tú veas que eso como tú piensas o tú razonas, que ellos le llaman reglas o lo llaman lógicas, dependiendo de la lógica modal o lógica situada, dependiendo, pero le llaman lógica y te describen los diferentes reglamentos o patrones a seguir. Entonces, ¿qué pasa? Acá nosotros estamos utilizando Pandas para importar un documento. Ejemplo, es tan sencillo como que yo diga, ok, yo quiero leer un archivo de Excel. Lo primero que aquí yo puedo utilizar un LS para yo darme cuenta de todos los documentos que yo tengo importados donde yo me encuentro ahora mismo. Fíjense que esos comandos de Linux, pero lo puedo utilizar. Y yo le dije aquí, por ejemplo, pwd, tal cual como Linux, para ver la dirección donde yo me encuentro ahora mismo. User, Tomás Ramírez, una carpeta que se llama datos. O sea, prácticamente la mayoría de comandos de Linux usted lo puede utilizar aquí en la suite. Entonces, yo puedo utilizar una variable, por ejemplo, voy a llamar datos. Y voy a decir, mira, yo quiero a datos importar utilizando la librería. Fíjense que yo le di a tab ahí. Cuando yo le doy a tab, él me dice toda la librería con read en Panda, todo lo que yo pudiese utilizar. Fíjense que yo tengo hasta SQL. Que luego haremos una comparación de eso. Bueno, no, eso es minería que usted lo ve. La comparación de yo trabajar en Python o SQL. Que hay cosas que yo la puedo hacer más fácil con SQL, pero la mayoría de cosas la puedo hacer más fácil con Python. O sea, hay problemas que se plantean que tú tendrías que hacer un join, yo no sé de cuánta tabla,
para extraer la información que te piden. Y fácilmente con Python es una línea de código utilizando un comando y prácticamente te hace ese join. Lo que sí que quizás te requiere un poquito más de computación, porque Python no es un poquito más lento quizás que el lenguaje de transición SQL, pero con la capacidad computacional que tenemos hoy en día, muchas veces vale la pena tú trabajar para temas de manipulación de datos con Python. Entonces, fíjense en que ahora yo voy a utilizar el read Excel. ¿Y qué le voy a indicar? Mira, con Excel yo quiero un documento que tenía ahí que se llama datos de ventas. Mírenlo ahí. Ahí ya automáticamente, eso que estaba aquí en mi computadora, toda la información que estaba ahí, se importa a esto que se llama datos. E incluso si yo le doy un type a esos datos, él me dice que es un data frame. Y si yo le doy, por ejemplo, datos.get, que es lo primero que debemos de hacer, ahí ya me importa esa hoja de Excel que yo tenía ahí en mi computadora. Entonces, miren, algo interesante de esto es que yo siempre le digo a todo el mundo, yo importé eso así como de la nada, pero yo puedo venir aquí y poner read, vamos a ponerle pd.read Excel. Fíjense que lo voy a buscar en la documentación Pandas, que tiene su documentación oficial. Algo interesante. En algunas tareas yo pido ciertas cosas al momento de intentar importar un documento. Y dice, que yo no lo vi en clase. Pero si ya tú sabes cuál es la librería que tú necesitas utilizar, y ya en clase también te dije cómo debería trabajarlo, entonces tú tienes que saber esa parte y decir, ese Excel tiene un sinnúmero de parámetros para yo trabajar. Ejemplo, miren ahí todas las cosas que yo pudiese hacer antes de yo importar un documento. Le puedo indicar el número de hoja, los nombres, agregar columnas, cuáles columnas yo quisiera utilizar, si quiero cambiar un tipo de dato, si quiero mantener los valores nulos o no quiero mantener los valores nulos en el momento de importarlo. Pero mira lo chulo que aquí te explica para qué significa cada uno de ellos y qué es lo que le espera. Fíjense que aquí te dice que en el nombre él espera un array. En el index column, él espera que tú le pases un número entero, un string o una lista de enteros. Y por defecto, el valor no tiene índices. Pero yo te pudiese pedir que tú le pongas un índice. Mira, para el uso de la columna, como te dice, que puede ser una columna con un string o una lista. Y por defecto no tiene nada. Es un nom. O sea, no lo aplica por defecto. Entonces, es interesante que usted comience a ver eso. Ahora, todos los documentos, usted verá, cuando estemos trabajando con Machine Learning, yo siempre digo, tú tienes que agarrar y darle un punto hit. Pero en este mismo punto hit, yo le puedo poner un 10 ahí, en vez de esos 4 que me muestra al inicio. Fíjense que me muestra 10. Pero fíjense que el último número que tiene no es 10, 9. ¿Pero por qué? Porque inicia con índice en 0. Fíjense bien. El índice que tiene es en 0. Inicia con índice en 0. Por esa razón, usted ve que al principio él me muestra 5, pero te dice aquí que el índice 4, pero es porque inicia en 0. Si tú lo cuentas, son 5 elementos. Entonces, él me muestra qué contiene ese documento. Entonces, como me muestra lo que contiene el documento, como estamos trabajando con modelo de Machine Learning, es muy importante yo saber, para saber con cuáles columnas voy a trabajar, si tengo valores nulos. Porque antes de yo pasar a un modelo de Machine Learning, yo tengo que saber cómo es que voy a trabajar. Yo tengo que limpiar ese documento que no tenga signo fenomérico, que no tenga valores nulos, que si me hace falta datos en una columna tengo que completarlo. Es muy importante usted completarlo porque luego el modelo haría una predicción no correcta. Dígame, Derek. Yo hoy estaba así punchando con lo que son el valores. ¿Sabe que el gobierno dio los resultados de los hidrocarburos, de las evaluaciones? Y yo quería para sacar la lista de aquí de San Francisco de Macorís, cuáles bombas son las que estaban funcionando. Y es como usted dice, al inicio cuando yo tiré en Python el SSV,
para que me dijera cuál es provincia, cuál es bomba, me tiraban muchísimos valores nulos. Y yo dije, espérate, se me olvidó tirar el drop now para limpiar los valores nulos y que me tirara al menos por tipo de gasolina. Y digo yo, ok, ahora sí. Hasta la limpieza te puede evitar hacer el trabajo 2 veces, porque si hubiese sido un documento grandísimo, todo ese tiempo de procesamiento que yo hubiese esperado en Python Ah, ahí, hubiese tenido que esperarlo 2 veces. así es, exactamente. Por eso es tan importante, porque luego cuando tú vayas a entrar en ese modelo, ese machine learning, que tú vayas a ver la accuracy y te dé un accuracy malísimo y tú te das cuenta, wow, era un signo de interrogación que yo tenía en tal columna. O que te dice, no, no se puede procesar después que tenía 1 hora procesándose, por ejemplo. Dígame, Fred. Sí, sí, me ha pasado. Yo tengo una duda. ¿Usted optaría Ajá. por sacarlo nulo o rellenarlo? O dependiendo del Va, caso. de- va a depender mucho del caso. Casi siempre lo ideal es rellenarlo, pero rellenarlo si no hace falta tanta información. O si esa columna es muy importante para tu estudio, ¿verdad? Tú la rellenas. Ahora, primero tienes que irte a la fuente original a ver si tú lo puedes completar. Ya luego tú puedes utilizar imputación media, que es rellenarlo con el promedio de los datos. Siempre y cuando no te haga falta tanta información, porque si te hace falta mucha información, es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque tú estarías haciendo una predicción de una predicción. Imagínate que tú la imputación media y luego esa columna sea muy importante para tu estudio y luego recuérdate que al final es predicciones que tú estás haciendo. El margen de error de tu algoritmo sería demasiado alto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos trabajando con algoritmos de Machine Learning, la gente tiende a crucificar. Yo siempre pongo el ejemplo del carro de Tesla, que nosotros los seres humanos ¿cuántos accidentes nos provocamos día por día por negligencia, por estupidez que uno comete, o más bien imprudencias que comete el usuario? Y cuando el primer carro de Tesla tuvo el primer accidente, todo el mundo lo estaba crucificando. Ah, que por eso que esos carros, mira qué peligro. Pero de qué sé yo, cuántos que estaban en la calle, uno fue que tuvo problemas. Eh, pero la gente tiende a crucificar a los algoritmos porque ya en su mente dicen es que son perfectos, ya se vendieron como perfectos. El humano tiene la ventaja que puede cometer errores y decir, disculpa, soy un humano, puedo cometer errores. Una máquina no tiene esa vía de salirse de un problema, porque se supone que usted fue entrenado para realizar esa tarea. O sea, hay que tener mucho cuidadito. Entonces, la parte más importante de esos algoritmos son los datos y que lleguen de la manera más limpia posible. Como yo le decía, por ejemplo, vean, yo puedo agarrar este mismo de acá, por ejemplo, el mismo, para importar lo mismo, y decirle, mira, yo voy a poner de esos documentos, perdón, de ese documento yo voy a tomar la columna, creo que tiene una columna que se llama A y la columna de la C hasta la E. A mí me interesa la columna A y de la columna C hasta la E. Por ejemplo, sería la columna A, B, sería que prácticamente me está dejando la fecha y costo de unidad. Entonces, ¿qué yo haría? Cuando yo digo que yo quiero importar los datos, pues, el archivo, le voy a decir, mira, yo quiero que tú me hagas un skip row para que ustedes vean cómo se aplicarían los otros parámetros. Las dos primeras filas, él no me la va a importar, porque yo siento skip, o sea, que no la importe. Y luego le voy a decir también el parámetro de usar columna y le voy a pasar esta variable de aquí para el tema de las columnas. Entonces, si yo ahora hago datos.hit, miren ahora que lo primero es, vea que no me aparece. Aquí tengo yo las dos primeras, que era producto y cerveza. Mira ahora cómo no aparecen y me pone como encabezado, vino, que no está correcto, ¿verdad? Ahí no estaría correcto porque yo tengo, lo que ha empezado debería ser producto, fecha, entonces yo tendría que saber manipularlo para que no me pase eso. O sea, que van a ser parte de las cositas que yo voy a solicitar. Pero es para que usted vea que dependiendo de los parámetros y argumentos que yo utilice, porque incluso fíjense acá que usted tenía uno que se llamaba header,
qué columna usted quiere que él utilice como header. Entonces, ya por ahí más o menos, ¿verdad? Usted tiene una respuesta de que yo le digo, mira, usa hagamos un skip de las 2 primeras columnas y utiliza tal columna como un header o tal columna como el encabezado, ¿dónde usted buscaría para realizar eso? O sea, es muy, pero muy importante. Incluso los shape names. Si él tiene varias hojas, por ejemplo, sabe que en Excel yo tengo varias hojas. Entonces aquí yo pudiese utilizar asimismo lo que se llama shape names. A ver si me la completa. Shape name. Creo que así. Uno que se llama ventas. Y creo que hay otro que se llama vendedores. Uh-huh. Ya, porque me lo viene importando como un diccionario. Pero vámonos con un CSV para que usted vea. Porque ya aquí yo luego tengo que indicarle qué hoja yo quiero que me muestre. Porque fíjense ahora, a yo agregarle el shape name, cuando yo le doy el tipo de datos, ya no viene siendo un data frame, sino un diccionario. Ya yo tendría que recorrerlo poniéndole que me digan los items que él tiene, como es un diccionario. Los items. Ahí me mostraría los diferentes items que tiene. Ya si yo quiero los keys, los labels, o los pudiese recorrer como un diccionario, porque ya un diccionario, automáticamente me dice que un diccionario, yo puedo trabajar con todas las operaciones de un diccionario. Por ejemplo, ahorita cuando me dijo que era un data frame, yo puedo hacer todas las operaciones como si fuera una lista. O sea, cada columna yo la puedo trabajar con todas las operaciones de una lista. Los for para sustituirla, para agregar nuevos elementos, tal cual usted lo hace con una lista. Por eso es tan importante para mí que usted vea el tutorial, por lo menos hasta las estructuras listas, porque con la mayoría de cosas se trabajan como si fueran listas. Otra de las cositas que usted puede hacer, o mayormente con los archivos que vamos a estar trabajando, con data frame. Por ejemplo, yo puedo decirle archivo CSV, archivo separado por coma. Yo tengo uno que se llama Boston CSV. Entonces, mismo, fíjense que ya lo importé. Y cuando le hago un punto hit, míralo ahí cómo aparece en la mayoría de información de ese data frame. Lo más chévere es que todos los cambios que yo haga, si yo me equivoco en cualquier cosa, por ejemplo, yo digo, mira, yo quiero que tú me le hagas un delete. No sé si me permite hacerlo así. A tal columna, a esta columna de acá. Por ejemplo, esta columna de aquí, vamos a ponerla acá. Eso no lo tengo. Cream. La posición 0. Vamos a poner la posición 0. A ver si me la permite. Delete. No, es deal. Que no se llama datos, ¿verdad? Es df. Por eso que me dice que no la tiene. Puede ser mediante el índice o con el nombre. Vamos a imaginarnos que ahora, cuando yo le hago df, fíjense que ya no va a estar. Ya no está. Entonces, pero si yo vuelvo e importo y vengo aquí y hago esto antes de darle a delete, me va a aparecer otra vez, porque es que el cambio no pasa en el archivo original. Todo sucede prácticamente en la variable que yo estoy almacenando la información. Yo puedo hacer gráfico, usted puede hacer group by, que eso yo lo voy a mandar en el usar variables de agregación, que eso yo se lo voy a mandar en un video que lo voy a mandar sobre manipulación de datos. Puedo ver los últimos archivos que contiene, mismo dftail, por ejemplo. Piensen ahí que ya aquí no son la primera, sino las últimas. Hay muchas formas de usted trabajar prácticamente hasta conectarse a una base de datos si es posible. O sea, hay muchas formas de trabajo. Entonces, una de ellas, creo que preguntó, bueno, no entendía Eddie. Eddie dijo qué susto, pero no sé si fue que pasó algo.
No, fue a alguien que dijo ahí, yo puse qué fue. Ah, no, me asusté Ah, cuando él borró y la ya, columna. ya, ya. Y después dijo, no, el archivo está igual. Y yo, me volví el No, alma. exacto. La realidad de eso es lo importante, que tú puedes hacer muchas operaciones. Eh, entonces también, miren otra cosita interesante con esto. Por ejemplo, yo estoy importando los elementos, pero luego que yo importo los elementos, que los tengo cargados, que puedo comenzar a hacer limpieza hasta antes de cargarlo, utilizando, ¿verdad?, los diferentes argumentos, parámetros que tengo aquí, pero también a una parte de limpieza. Vamos por un ejemplo. Yo vamos a trabajar con 10 para escribir menos. Y yo voy a leer uno que tengo, a ver si está aquí, que se llama Titanic. Ah, no, creo que no lo tengo aquí. Déjame ver algo. No. Ok, aquí estás. Fíjense en este. Automáticamente yo visualizo esto. Usted recuerda que yo le había dicho que aquí el tipo de datos sí importa y mucho. Porque recuerde que usted no va a trabajar con 50 datitos. Cuando hablamos de modelos de Machine Learning, usted le va a cagar hasta terabytes de información a ese algoritmo para que aprenda. O sea, el procesamiento es bien complejo. Entonces, a él sí le hace sentido y le importa mucho el tipo de datos que usted va a utilizar. Sencillo. Lo primero que yo tengo que comenzar a visualizar las diferentes columnas que yo tengo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que usted quiere lograr? ¿Qué es lo que usted quiere lograr con el algoritmo? Para también seleccionar las columnas que usted vaya a necesitar. Esa es una de las cosas más importantes, seleccionar las columnas que usted vaya a necesitar. Piensen ahí. Acá, si usted puede ver, tiene Passenger ID, Survivor por clase, sexo, edad, ticket, cabina. Pero miren acá, que en cabina ya yo veo que hay valores nulos. Fíjense bien. En la edad ya yo me doy cuenta que tengo números decimales. No, vamos a ponerlo entero, porque no es lo mismo un flotante que un entero. En sexo ya yo me estoy dando cuenta que tengo un string, que yo puedo utilizar una M o una F, o puedo utilizar 0 y 1 para el sexo. Pues si baila necesito. O sea, lo interesante de esto es que yo puedo venir aquí y ese mismo data frame, yo le digo, mira, yo quiero información sobre ese frame. Fue de F que yo le puse. Oh, perdón. Yo lo hice, pero no lo guardé en una variable. Ahora sí. Vamos a poner la info aquí para que haga más sentido. Y esto de aquí. Mira la información. Fíjense que con este info que está aquí, que me va a dar información estadística sobre ese data frame, miren que acá me dice que ese tiene 891 filas y que el índice va del 0 al 890, por 891. Miren todas las columnas que hay aquí. Tengo 10 columnas. Bueno, en total 11 columnas. Como dice, la última tiene el índice 10. Fíjense que acá me dice la cantidad que yo tengo de cada tipo de datos. Y fíjense aquí que me dice, cuando yo importo ese data frame, ¿qué me ocupa en memoria? Esos son kilobits. Pero fíjense que ahí lo que yo tengo, 800 registros de texto. O sea, que sí es importante, más que en ningún lado, yo saber el tipo de datos que voy a utilizar. Muy interesante también. Aquí me dice, por ejemplo, el tipo de datos, ¿verdad? Y me dice que yo tengo 891. Pero fíjense acá en la edad. Me dice que yo tengo 714 registros.
Es decir, que esta es una de las columnas que yo tengo que analizar y que quizás aplique para yo hacer imputación media, lo que me haga falta, yo rellenarlo con la edad promedio. Puede ser, porque no me hace falta tanta data. De 891 datos, bueno, tengo 714, pero miren esta de acá. Esta sí sería preocupante yo hacer imputación media. Porque de 891 registros, yo nada más tengo 204. Es decir, que más del 80% de la data voy a tener que inventármela. Que si yo Exacto, si es una información importante, ya ahí uno tiene problemas. ya hay problema. O sea, el algoritmo te va a decir que te está haciendo una predicción en un 95%, pero ese 95% realmente va a estar viciado porque ya de por sí usted tenía una columna que no era acorde o que le hacían falta la data. Entonces, la data, con la limpieza que llegue, lo es todo. Por eso yo le decía que estas que estaban aquí, por ejemplo, también, que había que prestar atención, miren, fíjense todos los valores nulos que yo tenía. Por ejemplo, el ticket, que puedo hacer con dos columnas, porque uno puede ser la ID del ticket más la numeración del ticket. O sea, hay muchas cositas que se pueden ir trabajando en ese documento. Incluso hay otra, por ejemplo, creo que está D-Types. A ver algo. D-Type. Fíjense que me dice los tipos de datos, ¿verdad? Pero vean que yo aquí no agregué los paréntesis. ¿Por qué? Porque ese viene siendo un atributo. No un método, sino un atributo del data frame. Es decir, que yo fácilmente puedo hacer un if ahí. If D-Type, por ejemplo, si passenger ID el D-Type es igual, por ejemplo, a entero. Por decir algo. Fácilmente usted pudiese tener eso. Fácilmente. Fíjate cómo él te dice que sí, que es verdadero esa sentencia. Que yo estoy diciendo, mira, el tipo de datos de esta columna es de tipo entero. Yo puedo hacer operaciones porque, ok, voy a buscar la columna de tal tipo y así, a que son de tal tipo, cámbiamela a tal cosa. Puede ser que yo quiera hacer eso. Dígame, Freddy. Tengo una duda. Ajá. IPC, cuando yo importo un archivo plano, él me toma el tipo de datos del primer valor. Es decir, si el primer dato es un string, pero más abajo yo tengo un entero, él me lo va a leer como string y viceversa. En este No tanto, caso, él... automáticamente tú tienes string, él te va a reconocer eso. Si todos son string, te va a reconocer como un string. Ahora, si yo tengo de diferentes tipos de datos en una misma columna, mayormente te la pone como un object, porque tú tienes diferentes tipos de datos. Entonces Eso era ya lo que le iba a decir. tú tendrás que extraer la data que tú no quieres que esté ahí o convertirla para llevarla al tipo de datos que tú quieres que sea. Y sobre todo cuando vienen de esos archivos de Excel y esos archivos de CSV que muchas veces vienen con un tipo de datos predefinido en la misma columna. Por ejemplo, quizás tú tengas unos valores numéricos y esto lo toma como un string porque estaban definidos hacia allá, porque eran un ID, por ejemplo. O quizás eran un ID o una serie y lo tenían como numérico, pero tú lo quieres manejar como string, también se puede dar el caso. Pero casi siempre te lo mezcla y te pone como un object, como si fuera un objeto. Entonces, ahora, es interesante que usted vaya viendo. Fíjense en otro método que él tiene, el shape. Aquí me va a decir que yo tengo 11 columnas y 891 datos. Pero una de las más interesantes, que a mí siempre me gusta, sobre todo cuando voy a trabajar con modelos de Machine Learning, es el Describe. ¿Por qué Describe? Porque me va a dar a mí una estadística de lo que está pasando con el data frame. Usted dirá, ok, pero ¿qué estadística me va a dar? Sencillo, usted se fija aquí. Me está diciendo la cantidad de datos que tengo en cada columna, el promedio de los datos. O sea, ya yo comienzo a entender. Miren que tú no te has ido a analizar la profundidad, pero ya tú estás viendo lo que hay. ¿Por qué? Porque ya yo sé que el promedio de la edad era de 29 años de la gente que había. El promedio del pagar era de 32.
dólares los tickets. Usted tiene la derivación estándar. El mínimo, es decir, que en la edad usted tenía niños de meses y personas de la tercera edad, tenía la máxima era de 80 años. Ya aquí tiene el primer percentil, segundo percentil, tercer percentil. Ya esos son temas de datos estadísticos. Pero fíjense cómo acá, de una manera estadística, ya yo puedo comenzar a entender qué va sucediendo. E incluso yo tengo un sinnúmero de funciones que usted puede utilizar. Vamos a poner un ejemplo. Yo te voy a poner en pandas y voy a utilizar la función isNull. Puedo utilizar if NA para si tiene valores nulos o si tiene valores NA o si tiene valores nulos. Y le digo, mira, de ahí yo necesito la columna de edad. Fíjense, yo le doy tap y ella reconoce la columna y me la completa. Si tiene valores nulos. Fíjense ahí que me devuelve si es falso, si es true. Es decir, que también esta yo la puedo utilizar para un for o para un if. Es lo que va a ir fila por fila preguntando, se ve si tiene un valor nulo. Si tiene un valor nulo, yo pudiera hacer un recorrido, pero ya esa función está también. Eso es lo bueno de Python, que la mayoría de la gente dice que es un lenguaje con esteroides. Es que las cosas que son ya muy repetitivas, para él no dejar que tú hagas la función tú, él tiene ya un método que te hace eso. Porque ¿qué es lo que hace? Te va preguntando a cada fila si es nulo. Fíjate que te dice que no. En la 888 tiene un valor nulo, te dice que sí. Entonces ya tú tendrías que poner como un for para ir haciendo esa pregunta y que si te contesta true, ponle un 0. Pero ya él hizo su propio método, que tú invoques ese método para tú reemplazar los valores nulos. O sea, esa es la ventaja, que ya para prácticamente para todo tú vas a tener un método para tú poder trabajar. Incluso puede hacer la pregunta contraria. Yo pregunto aquí si es nulo, pero también yo puedo hacer lo mismo y preguntar si no es nulo. Por ejemplo, not null. Y aquí dice, sí, mira, no es nulo. O sea, es la misma historia. Pero también yo puedo hacer algo más interesante. Yo puedo venir aquí y decirle, mira, ese data frame, yo quiero que tú, en la parte de data, aquí, en los valores nulos, por ejemplo, en edad, y voy a utilizar de los valores, fíjate, yo estoy diciendo, me estoy refiriendo aquí a los valores, para hacer una sumatoria. Yo lo que le voy a indicar es que voy a utilizar un método de agregación, y el método de agregación que yo voy a utilizar va a ser sum. Fíjense que automáticamente usted vio el sum aquí. Usted tiene que detectar y decir, quiere decir que yo puedo utilizar mínimo, máximo, count, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le digo, sí, eso mismo. Usted pudiese utilizar lo que sea. Entonces, algo importante también. Fíjense, cuando yo vengo acá y le digo y le doy la sumatoria, él me dice cuántos valores yo tengo que están nulos. Tengo 177 campos. Y puedo hacer lo mismo, ¿verdad? En las otras, para darme cuenta qué valores nulos tienen. Yo lo puedo eliminar los valores nulos. Claro. Tú también tienes un método que se llama. Vamos a ver si aparece rápido aquí. Por ejemplo, miren el dropna. Es muy importante a veces uno entender. Dice axis 0. ¿Qué significa eso? Por defecto es 0. Cuando yo digo 0 o índice, que él va a buscar el índice, y cuando es 1 o columna. Cuando yo pongo 0 o el número de índice te dice que va a eliminar las filas que contengan valores nulos. Si yo pongo 1, él no solamente te va a eliminar las filas, te va a eliminar las columnas que contengan valores nulos. En el how, por defecto, él tiene any. Y aquí también, si yo no lo pongo por defecto, él asume que va a ser las filas. Pero si yo pongo any, te va a eliminar cualquiera, ¿verdad? Y any NA está presente, él va a eliminar la fila o la columna.
Pero si yo lo pongo todo, va a eliminar la columna completa o la fila completa que contenga eso. Incluso le puedo pasar un sinnúmero de columnas. El in place, usted va a ver parámetros que no son solamente de un solo método. Por ejemplo, el how, usted lo puede encontrar en otra función también. Como para el valor duplicado, el how tú lo vas a encontrar. El axis también tú lo vas a encontrar, ese mismo método que va a ser la misma función en valores duplicados. El subset igualito. El in place por igual. O sea, hay muchos parámetros que se reutilizan dependiendo de lo que usted vaya a realizar. Entonces, acá si yo quiero eliminar un valor nulo, por ejemplo, yo pienso decirle, mira, en la data, en el df, data frame, yo voy a hacer un drop NA. Y yo lo voy a hacer a nivel 0, que ya usted sabe que nos estamos refiriendo a la fila. El how, vamos a poner any. Cuando yo hago esto, mire bien, prácticamente ya usted no está viendo valores nulos. Usted ve ahorita cuando estamos hacia arriba que aparecen aquí los NA en Fíjese ahí, el 0, el passager en ID, el primero, ya no aparece. Si usted se fija en el no, índice 0, en el siguiente ya no está. fíjense aquí, ya, esto lo eliminó. ¿Por qué? Porque había un NA aquí en Cabin. Te eliminó la fila que tenía valores nulos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a probarlo. Ahí regresó. Pero le digo por qué regresó, porque primero, si yo quería hacer esto, yo podía guardarlo en un data frame nuevo. Eso era una opción. Guardarlo en otro nuevo. Pues si yo quería seguir trabajando con el mismo data frame, es una opción. O él te dice que él tiene un in place. Si yo le pongo true, entonces ahí sí automáticamente le estoy diciendo, mira, yo quiero que tú me hagas un drop NA y aplícaselo a este data frame. Entonces ya ahí sí él te lo aplica. Porque ya estoy indicando el in place true. Por eso yo le digo que este in place usted lo va a encontrar también en otras funciones que te van a hacer lo mismo. ¿Qué otra cosa yo puedo hacer? Sencillo. Si yo tengo valores nulos, yo le puedo decir, mira, esos valores nulos que yo tengo en el data frame, para yo poder hacer un trabajo, en la columna de la edad, por ejemplo, tú me lo vas a llenar. Bueno, ahí FNA. Lléname los valores nulos. Ese FNA te va a decir que ¿por qué tú quieres que te lo ponga? Si yo le pongo un 0, va a ser por un 0. Pero yo le voy a decir, mira, yo quiero que tú me lo pongas, Nan. Y hámele un in place true para que lo haga de una vez, para yo tener que guardarlo en otro lado. Pero miren lo chévere. Pero también ahora yo le dije que lo que estaban vacíos prácticamente lo puse con Nan. Pero ya a mí ahora yo le puedo decir, mira, esa misma data en la columna de edad es otra forma prácticamente de usted hacerlo. Yo le puedo decir para que se guarde en vez del in place. Igual, la data. Vamos a copiar la columna aquí. Yo tuviera que hacerlo así, sin el in place. O sea, con el in place muchas veces es más fácil. Pero va a depender, porque a veces hay cosas que yo quiero mantener el documento original en una variable porque estoy haciendo algunos cálculos o yo sé que lo voy a utilizar más para adelante. O quiero nada más ver cómo se comporta si yo extraigo los valores nulos y lo que hago es que lo guardo en una variable nueva para ver cómo se comporta, para no tener que volver a cargar toda la data otra vez y ejecutar todos los pasos que ya usted había hecho anteriormente. También suele pasar ese tipo de, ¿verdad? De que uno, por eso es que mayormente uno este tipo de cosas lo hace de esta manera. O lo guarda, más bien. Incluso yo lo puedo guardar en otro diferente. Por ejemplo, data frame 2 va a ser igual a esto.
Entonces ya el data frame 2 es que va a contener, bueno, le quito el in place, obviamente. Entonces ya el data frame 2 va a contener, si yo lo hago así, el data frame 2, por ejemplo, y pongo df2, por ejemplo, mira, él me guardó prácticamente todos los datos que estaban, que los relleno con null. Entonces, eso es lo chévere de yo ir guardando, porque puedo seguir trabajando más para adelante con cada uno de esos datos. Puedo hacer con str, con strip, vamos a ponerlo por aquí. Str, vamos a buscar el strip para que usted vea algo. Yo no quiero uno nuevo. Mira acá cómo te dice para qué tú vas a utilizar ese str strip. Te va a remover white spaces, te pone un ejemplo, pero es interesante cómo él te dice, ok, mira, yo quiero que tú me sustituyas. Tú le puedes pasar un patrón incluso. Que es lo que Sí, tú eso quieres que sería él como haga. un regex, realmente. Sí. Exacto. Entonces, usted va a tener un método también que se llama replace para sustituir datos. O sea, va a tener diferentes métodos. ¿Qué es lo que yo quiero que usted entienda? Que cuando usted va a trabajar con manipulación de datos, usted sepa que usted puede cambiar. Por ejemplo, el mismo, usted tiene un método que se llama asCategory, asType. ¿Qué va a hacer asType? Cambiarme un tipo de datos. ¿Cómo yo se lo voy a aplicar? Siempre va a ser de la misma forma. Vengo con la columna. El nombre de la columna, por ejemplo, en este caso edad, va a ser igual, vengo otra vez y le digo, mira, a la columna de edad, yo lo que quiero es que tú me la hagas, por ejemplo, un asType. Y ese asType, Data frame, esa edad, por ejemplo, profe. va a ser tipo entero. Así está, Data frame en vez de data. Y uno tiene la costumbre. exacto. Entonces aquí, en el data frame, mira, yo quiero que en vez de que yo vi que era flotante, bueno, que va a ser entero, por ejemplo. Ya cuando yo venga a def.info, si lo quiero ver rápido, ya cuando yo vaya a la columna de la edad, fíjate que me dice que ya entero. Mire bien. Y fíjense en cómo bajó esto aquí. Usted recuerda ahorita que era 17.7. Pues simplemente Sí. yo cambiarle que era entero. Ahora 17.2. O sea, bajó el espacio que ocupa en memoria. Que para mí es sumamente importante porque significa que necesita menos memoria para yo procesarlo. Por eso es tan importante trabajar con valores numéricos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace un algoritmo de Machine Learning? Él está esperando que usted le pase los datos de manera, porque vectores. La data que usted le pasa, él lo va a ver como una matriz que él la va a recibir. Y va a hacer cálculos de matrices y vectores. Eso es lo que él va a hacer. Y para tú calcular, ¿qué es lo que tú necesitas? Números. Entonces, si ya usted se lo lleva numérico, de por sí, él va a trabajar más rápido y va a ser más certero porque va a tener que hacer menos conversiones. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a trabajar. Es decir, que el dato que yo le voy a mandar, porque se lo voy a mandar de manipulación, lo que no vieron lo de importación, ¿verdad? Ahora tú vas a tener triple trabajo, porque va a tener que ver la importación de datos que yo mandé, que creo que yo, bueno, no lo llegué a mandar aquí, creo que fue en minería, pero va a tener que ver o uno que yo le pude mandar de importación de datos, y va a tener que ver la semana la de manipulación que voy a mandar, que ya hay haciéndome cálculo con las columnas, utilizando operaciones lógicas, filtrando información, extrayendo información. O sea, ya yo necesito que para la próxima te venga con eso aprendido de la manipulación. No se lo voy a hablar hoy porque al final usted no se lo va a aprender así de una. Mejor yo prefiero que usted vaya viendo el video o investigue también datos por ahí para que luego entonces trabajemos con el tema de Machine Learning y usted vea que cuando le toque en un Machine Learning trabajar una columna calculada, ya usted sepa cómo hacerla. Que a usted le toque filtrar información, ya usted sepa cómo hacerlo. Que a usted le toque extraer columnas, ya usted sepa cómo hacerlo.
Porque eso es lo que uno hace mayormente en los machine learning. Ya uno utiliza un algoritmo prehecho, que mayormente a mí me gusta siempre trabajar uno de cero, que usted vea que entender la fórmula matemática y que luego usted vea que usted lo puede hacer en cualquier lenguaje de programación. Porque esos algoritmos que están ahí, que se llaman KNN, que se llaman regresión lineal, que se llaman árboles, son fórmulas de distancia que alguien la despejó y te crea una función con eso y ya. Esa función contiene un sinnúmero de métodos que tú lo puedes llamar. Fórmula matemática. Ya, que buscan la distancia. Eso es todo. La inteligencia artificial prácticamente cuando tú te pones a ver lo que es los algoritmos de machine learning, son prácticamente algoritmos que están calculando la distancia de una cosa a otra para agruparlas, que tengan menos distancia entre ellas, agruparlas, que pertenecen a un mismo grupo. Ya. Eso es mucha fórmula de distancia. La de Euclidiana, la de Minkowski, la de Manhattan. Hay muchísimas temas de distancia, que eso es lo que hay que aprender acá. Dígame, Derek. Profe, usted me abrió los ojos literalmente, pues yo me quedé, dije yo, ¿cómo así? Yo entiendo que esto es una materia compleja, pero en la manera en la que usted lo explicó, yo dije, ven acá, pero verdaderamente tiene sentido, en base a agrupaciones, pero yo no sabía que se puede simplificar en esa manera de agrupar, en eso se No, podría decir. es que es sencillo, mire, cuando veamos el primer algoritmo, usted va a ver que usted sabe si usted dice, pero ven acá, esta variable, yo lo que necesito calcular este tema, yo lo que tengo que saber cómo se calcula el coeficiente, que tiene su fórmula matemática. Y tú dices, pero es verdad, pero yo puedo agarrar esto ahora. Si la fórmula es igual, Y es igual a X más B, es una fórmula matemática. ¿Y qué es lo que usted hace en programación y en lógica computacional? Ese tipo de temas, resolver los algoritmos matemáticos. Lo que usted hacía en programación 1, que uno le ponía el problema matemático, el factorial, y usted lo programaba. Entonces, crear un algoritmo de machine learning es eso. E incluso, vamos a ver uno que se llama a priori luego. Que usted verá que yo le voy a enseñar una librería de eso. Tal cual, pues si Dios te quiere hacer uno, ¿qué pasa? Ya la mayoría de cosas están hechas y uno lo que los reutiliza. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va muy rápida. Yo estoy diciendo, estamos en inteligencia artificial regenerativa, donde ya estamos hablando de modelos LLM, pero todavía yo le garantizo que usted no se enteró de cómo funcionaban los procesamientos del lenguaje natural, que los LLM prácticamente vienen siendo una imitación del procesamiento del lenguaje natural. Prácticamente la misma historia, porque ellos por detrás tienen el uso de la cadena de procesamiento del lenguaje natural que no te lo explican, lo hacen, ya ellos lo hacen, ya tokenizan, pero donde tú ves tokenización por primera vez, que tú hablas de lo que es un token, es en el procesamiento del lenguaje natural, que hay un sinfín de librerías que te hablan de cálculos matemáticos para que tú sepas qué distancia hay entre una palabra y otra, que se llama vectorización de palabras. Entonces, a veces a uno se le va ese tipo de cosas. O la gente ve todo lo que va sucediendo, pero no comprende. Pero ya cuando tú vienes con el background, tú te sorprende muy poco porque ya tú sabes, pero mira cómo esto funciona. Pero que está usando tal tecnología. Porque cuando tú te vas a redes neuronales, que es la parte más compleja, sí, porque tiene una red de activación. Pero cuando tú te pones a ver el fondo de una red neuronal, tú sabes, pero que esto es un sinfín, esto está combinando todos los algoritmos de deep learning. Es como que comienza a utilizar en cada neurona, usando un algoritmo de esto para hacer diferentes cálculos, como que sabe hacer una combinación de esos algoritmos. Bien, y ahora estás usando GPU para almacenar más información todavía y poder dar tu mejor resultado. Al final es eso. Es lo que yo le digo, la inteligencia artificial para nada es difícil porque ya hay muchos videos explicándote en español, en YouTube, que te enseñan a hacer un sistema completo. Por ejemplo, hay un reconocimiento facial que yo se lo voy a pedir. ¿Y usted cree que yo le voy a aplicar reconocimiento facial? No, hay 70.000 videos, 70.000 librerías que te hablan de eso. ¿Y por qué yo se lo mando así? Que usted vea que usted lo puede hacer usted sin yo ni siquiera decir. Para que usted vea que usted vaya a un video de YouTube o usted lo va a googlear, te va a aparecer una librería de GitHub también, diciéndote paso a paso cómo tú debes de importarla. Tú la vas a subir a tu computadora, usted va a subir su propia imagen y luego tú vas a decir, pero ve, un reconocimiento facial. ¿Qué tontería era esto? Hacer esto. Así de simple. Pero bien. Nada, mi gente, estaremos entonces viéndonos, por hoy vamos a dejar hasta acá.
recuerden que yo no le voy a confirmar si la siguiente semana creo que viene el taller que yo le estaba comentando sobre el uso de Git y GitHub y para que comiencen ustedes a trabajar con control de versiones. Voy a estar trayendo diferentes gente algunas de las que trabajan conmigo para dar talleres y ahí irnos poniendo un acorde con el tema de la tecnología que les sirva, ¿verdad? Para el tema laboral suyo. Pero bien, entonces nos estaríamos viendo en la próxima clase, pendiente de la tarea que va a venir por ahí y cualquier duda, ¿verdad? Me escriben por el grupo. Profe, una pregunta. Ajá. ¿En qué Yeah. usted trabaja en sí, aparte de la universidad? Bueno, en parte de la universidad, yo trabajaba más anteriormente, hasta el 2019, como tema de cybersecurity. No lo sigo haciendo. El tema de la cybersecurity de telecomunicaciones, de redes. Soy gerente de una compañía, pero de Sí, yo recuerdo, 2018, yo la di esa materia con usted. entonces desde el 2018 Igual trabajo yo. como ingeniero de datos. Trabajo como ingeniero de datos. Analista de datos, ingeniería de datos, construyo data warehouse, construyo dashboard. Tengo una compañía que se llama Neurosoft, que ahí nos dedicamos prácticamente a trabajar proyectos con inteligencia artificial, eso sí. Hay varios proyectitos ahí trabajando con inteligencia artificial. O sea, que lo que se desarrolla prácticamente es. Ustedes van a ver ahí que mi compañía tiene aplicaciones móviles ahí publicadas muy chéveres y estamos en eso prácticamente. Pero bien. Entonces, Interesante, lo importante, interesante. lo importante es que estamos de lleno en esto, en la tecnología. Bien. Vivo de esto, ¿verdad? No vivo de dar clase. Por eso ustedes ven que yo no puedo aburrir. El que vive, el que nada más da clase siempre está aburrido. El No, dinero no le da. usted está en una área de amplio crecimiento y rápido crecimiento ahora mismo. Sí, no, claro, claro, claro. Que pues esto de dar clase para mí viene siendo, vamos a llamarle una pasión, un hobby, de yo orientarlo. Yo me siento bien cuando yo veo a los estudiantes que en un momento quizás yo le pude dar un consejo, lo pude motivar para que un lado, le pude dar una ruta de aprendizaje. Y luego hacen lo que yo les digo muchas veces y luego me escriben, profe, veamos, yo voy a hacer esto y conseguí un trabajo, estoy haciendo esta cosa. Yo me siento bien con eso. Porque yo lo que no quiero, futuros ingenieros que se gradúen y luego digan, ¿y qué yo voy a hacer? Yo no sé nada. Cuando yo le digo a usted, antes de graduarse, usted tiene que estar trabajando en el área, porque ya se puede. Es usted poner de su parte. Pero bien, nos mantenemos en contacto, mi gente. Ismael tiene una pregunta. Bueno, ¿se me Ismael, que tuvo escucha? una. Ajá. Facilitar. Yo quería hacer una pregunta respecto a que yo escuché que usted estaba metido en el mundo del tema de la inteligencia artificial, ya lo explico. Yo estoy llevando a cabo un proyecto que voy básicamente arrastrando de informática gerencial. Mi plan es llevarlo hasta el proyecto final de grado, que es integrando en este caso inteligencia artificial. En este caso lo tengo ahora en ah, programación de páginas web y demás, entonces ahí le voy a dar un poco más de diseño y demás, pero la parte que es en la estructura y demás, en este caso documental, ya yo la tengo hecha, pero tengo una pregunta respecto a la optimización del tema de la API en el consumo de tokens. En este caso, por ejemplo, lo que me refiero es que yo estoy utilizando la API de OpenAI, en este caso, para el tema de las consultas y demás, pero me genera un costo demasiado alto por uso, básicamente, aunque sea un uso muy corto. O sea, se supone que hay una cantidad de precios y una cantidad de Sí. tokens que se pueden, en este caso, consumir por cada pregunta y demás, pero en este caso, cada vez que llego a una consulta, yo siento que es demasiado alto para, en este caso, la petición que se está haciendo. Mati, Use no la sé API si de tú tienes, no Gemini. sé, alguna una guía para optimizar, en este caso, el consumo de los tokens respecto a la inteligencia artificial, en este caso de OpenAI. ¿Qué pasa con OpenAI? Ahí tiene un problemita últimamente que para tú calcularle los costos a ellos, yo estoy en lo mismo que tú, tratando de minimizarlo. Realmente yo lo que estoy haciendo de los prompts, yo trato de que lo que me vayan a devolver, mira, eso va mucho con los prompts. O sea, hacerle los prompts de una manera. Lo primero que yo te recomiendo es un curso de donde sea de ingeniería de prompt, como para tú saber cómo le vas a preguntar de una manera correcta, para que él no, como que no consuma tanto para darte una respuesta. Porque, ¿qué pasa últimamente con ellos? Cuando yo estuve viendo una página de ellos, como para ver cómo ellos calculaban los tokens, que ahora mismo a ese problemita,
para nosotros un token casi, yo te puedo decir que es una palabra o la raíz de una palabra. Pero ¿qué pasa con ellos? A veces tú pones una palabra inteligencia y cuando tú vas a la página de ellos a calcular cómo ellos te ven esa, fácilmente te dice que inteligencia tiene 3 tokens. Pero hay otra palabra mucho más grande que inteligencia y ellos te la calculan como un token. Tienen como ese problemita ahora mismo que estoy tratando de ver cómo es que ellos están calculando esos tokens. Pero hay alternativas. Tú tienes la de Hugging tú tienes que Free, tú tienes la... Bueno, hay un nuevo, uno que es open source, parecido a OpenAI, pero no te voy a decir que usa ese porque todavía yo justamente no lo tengo ahí en Qt que para comenzar a probarlo, a ver qué tal me responde. Porque los costos con ellos últimamente, la verdad, se ha ido elevando. Sí, Realmente. porque en mi caso, porque en mi caso yo estoy utilizando el Code Interpreter y el File Share en este caso porque mi proyecto es necesario. Mi proyecto trata de un sistema, en este caso un chatbot puede ser, en este caso que yo quiero implementar todo un sistema para que una persona que tenga una consulta respecto a cualquier ley dominicana, respecto a cualquiera, pueda hacer una consulta y para eso es necesario que toda la ley dominicana esté encargada, en este caso, Sí. en la inteligencia artificial. Entonces, cada vez que se hace una pregunta, yo creo que a él se me disparan el tema de los tokens porque tiene que identificar el documento y leerlo completo, entonces de ahí sacar la respuesta y todo eso. Entonces yo trato de buscar una forma de optimizar ese proceso, pero todavía no lo he encontrado, porque sí o sí, en este caso es necesario utilizar los documentos cargados al Yo sistema, tengo, porque... yo tengo un proyecto parecido a ese que se llama, por eso va más dirigido al tema de lavado de activos, que incluso se llama Eugenia, la inteligencia artificial, que lo están presentando incluso para ese tema, que lo van a, que más o menos consultando las leyes de lavado de activos de República Dominicana. Como nosotros lo hicimos fue prácticamente nuestra propia estructura, obviamente, utilizando, es prácticamente un chat GPT, o sea, el mismo comportamiento, pero en este caso, lo que nosotros estamos con las respuestas que él me va dando, la vamos almacenando en la propia base de datos que tenemos nosotros para luego entonces nosotros, si me hacen la misma pregunta o la pregunta es muy parecida a una que ya me hicieron, entonces yo debo solo desde mi deber para no tener que ir al tema de ChatGPT. Porque ya Ok, tú ok, te puedes ahorrar, sí, tú te lo puedes ahorrar. Porque ya al sacar la pregunta muchas sería veces te van a hacer la misma. Te van a Sí, hacer la sería misma. reutilizar la respuesta en preguntas Claro, similares. claro. Exactamente. Sí, O sea, sí, sí, sí. Entonces sí es una buena idea. sí, tú tendrás que hacer como un match. Ah, ya me preguntaron esto. Yo primero voy a ver si esa pregunta me la hicieron. Y si me hicieron una que tú le dices, bueno, es más de un 90% la similitud, yo le puedo dar esa respuesta. Y si veo que el feedback es positivo, ya yo sé que puedo seguir usándola. Porque uno Ok, muchas veces le pone el ok. feedback de que ellos te digan de que si le gustó o no le gustó, o que puedan regenerar. Si me le das regenerar, en vez de ir a buscar a la base de datos, entonces la mando otra vez utilizando OpenAI porque parece que no gustó. Siempre es buena opción de que regeneren la respuesta, pues si no convence. Tal cual ChatGPT. Esa es Dígame, una creo que opción que iba a se decir algo. agregaría. Exacto. Dígame. Yo decía, profe, que él pudiese utilizar utilizando su computación propia, usando Llama o Gemini, el API, por ejemplo, porque si yo no estoy mal, tiene como 1 millón de tokens por minuto gratis. No, Después del millón Gemini, es 0.075 por cada 128.000. mira lo que pasa. Gemini no es malo, pero, por ejemplo, en que yo te digo que estoy utilizando de RFCO, ya cuando son bancos que la van a utilizar, esa información tiene que ser muy certera. Entonces, ¿qué pasa con Gemini? A veces no Sí, a está al veces nivel se todavía. medio loquea, pero yo creo que él como es No un está al proyecto. nivel todavía. Ah, bueno, sí, puedo usar Gemini, sí, puedo usar Gemini. Sí, y yo Es siento que una en el buena tema opción. de análisis de datos, el file share, sí, el código interpreter, yo creo que ahora mismo no hay competencia para OpenAI en su No. plataforma de desarrolladores. Ahora mismo no, es la realidad. Bueno, pero nada, mi gente, entonces estaríamos siguiendo hablando de los temas en el próximo encuentro, así que la pasen bien. Nos vemos la próxima clase. Muy interesante hoy Nos todo lo que vemos en la hablamos, así que próxima. se recuerda. Bueno, nos vemos. Gracias, buenas noches a todos.